¿Cómo están, amigos del programa Nueva Mujer? Aquí otro viernes a las 11 de la mañana acompañándolos en esta mañana lluviosa, pero muy calurosita. Y bueno, tenemos hoy a nuestra invitada especial, Pilar Medrano, que es psicoterapeuta, es coach cognitivo y psicoterapeuta ericksoniana, pero además es la sorpresa que es tanatóloga. Y de eso hoy precisamente vamos a hablar, de tanatología, qué es la muerte, cómo se estudia la muerte. Y bueno, Pilar, bienvenida aquí. Gracias, con nosotros. Marce. Y bueno, me encantaría saber desde dónde parte toda esta palabra tanatología, cómo es que se da ahora y ya es todo un estudio, ya toda una psicoterapia. Sí, antes como que la tanatología o la muerte era algo que no se hablaba, como que se tapaba, pero bueno, pues es algo parte, nos guste o no nos guste, pues es parte del ser humano. Tanatología, el estudio de la tanatología, el estudio de la muerte más bien, tendrá 20, 30 años en México, no más. Alguien se dedicó a eso y hay un Instituto Nacional de Tanatología y ya hay muchas terapeutas que nos dedicamos a esto, dando cursos o atendiendo a enfermos terminales o atendiendo personas en duelo. ¿De dónde viene la palabra tanatología? Thanatos viene del griego, que es muerte, y logía es el tratado de la muerte, el estudio de la muerte. Pero la muerte no es nada más el fin de la vida, sino implica muchas cosas. La muerte es las pérdidas de la vida. Y la primer pérdida, como te comentaba hace un momento, es cuando nacemos. Así es. ¿No? Que perdemos todas las comodidades que tenemos en el vientre de mamá, el calorcito, la alimentación, todo. Después nacemos y es un cambio radical porque ya nos da frío, nos da hambre, nos empieza a cargar todo el mundo. Y bueno, si naces en casa, pues te dan menos cosas, pero si naces en hospital, pues te meten las sondas y todo, y que el Apgar y que el estudio, y que bueno, cosas que son necesarias, que bueno que existen, pero sí es rudo para nacer, ¿no? Y después estamos ya de bebés con la mamá o con el papá o con quien nos cuide, y nos mandan a la guardería, ¿no? Y tenemos otra separación, pérdida, otra pérdida. O, pues a los 2, 3 años, pues vamos al kinder, y entonces ya es la separación del hijo de la casa, y yo creo que también es de las pérdidas para la mamá. También, por supuesto, también hay una separación, una pérdida, un dolor, ¿no? Claro, yo me acuerdo, mi hijo que va a cumplir 22 años, la primera vez que lo llevé al kinder, que él se quedó feliz de la vida, la que salía llorando fui yo, porque era mi pérdida de mi bebé, ¿verdad? Y bueno, y así toda la vida llevamos pérdidas, ¿no? Entras a un colegio, o entras a un lugar, o entras a un trabajo, estás muy contenta, sales. Bueno, hoy salen nuestras hijas de secundaria, es la nostalgia de que terminan otra etapa de la vida. Es un renacer además, ¿no? Siempre que hay muertes, sí, claro, siempre hay un renacimiento, claro. Que esa es la buena noticia. Sí, por supuesto. Y hay un aprendizaje. Estas niñas terminan secundaria, empiezan primero de prepa, que es otra etapa de la vida, y además cambian de colegio, ¿no? Entonces esos cambios, esos movimientos tan fuertes, ¿cómo poder nosotros acomodarlos? Exacto. Porque esas que dices, eso duele, son duelos, son pérdidas. Sí, son pequeños duelos, pequeñas pérdidas. Todo el tiempo estamos renovándonos, naciendo, muriendo. Porque si lo vemos como lo que lo estás planteando, Pili, es interesante porque cada vez estamos siendo, como es un continuo siendo, todo el tiempo estamos dejando de ser en ese instante para convertirnos en lo que sigue, en lo que sigue. Estamos lidiando constantemente con esas pérdidas. Y generalmente lo que sigue, aunque nos cuesta, es mejor que lo que pasó. Claro. Pero sí hay que aprender desde chiquitos. Yo cuando doy los cursos, es típico que les compremos a los niños que la tortuga o el pececito, ¿no? Entonces, que ya se le murió la tortuga a mi hijo, que voy a ir y le voy a comprar otra tortuga, total, las tortugas no se van a enterar. Y les digo, no,
que hagan el duelo por la tortuga, porque es una forma de aprender. Así es. Porque además en México es como muy chistosa, es como muy dual la manera de trabajar con la muerte. Sí, hay que hablar de eso de la muerte. O sea, por un lado nos reímos de la muerte y hay, bueno, miles de chistes de la muerte. No, pues simplemente el día del muerto, ¿no? Todo el día lo que muertos, se hace. Lo que se hace. En pocos países se hace lo que se hace en este país sobre la muerte. Así es, algo como muy impregnado en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura. No nos asusta, pero hay otra parte que... No nos asusta, por un lado, bromear de la muerte, que bueno, eso es muy pero bueno. no hablamos de la muerte. O sea, la disfrazamos. Exacto. Ajá, le damos la vuelta. Yo conozco muchas familias en las que, en la familia de mi mamá. Sí, como negación, ¿verdad? Fueron 10 hermanos y siempre dice que fueron 9. Ay, bueno, es que eso no cuenta porque nació y a los 9 meses se murió. Bueno, yo si tengo un bebé de 9 meses se me muere, qué horror, qué triste. Sí, es un mecanismo de defensa. Exacto. Finalmente el mecanismo que se llama la negación, y no nada más la negación, anulación del problema. Exactamente. Y eso nos va protegiendo, creemos, ilusionariamente, que nos está protegiendo, no hablar, o cuando vas a dar un pésame, y de pronto no sabes ni qué decir, ¿no? Y no cómo afrontar, como con pena, como con vergüenza, y vamos haciendo al lado. ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a decir? O sea, ¿no? Lo siento mucho, no sé cómo afrontar la muerte. Claro, porque si desde chiquitos me taparon la tortuga y me pusieron una nueva, pues ni me enteré que se murió. Así es. No hubo ese proceso de duelo, exacto, de dolernos. No hubo el duelo por mi tortuga, ay, mira mi tortuguita, aunque no le hiciera caso ni la pelara, ¿no? Pero ay, mira mi tortuguita, voy, le entierro y ya adiós tortuga y ya después voy y compro. Entonces son los pequeños aprendizajes que desde chiquitos vamos haciendo sobre la muerte. Porque si algo tenemos todos los seres humanos, creas en lo que creas, seas de la religión que seas, la altura, moreno, negro, blanco, güero, chino, africano, lo que sea, la religión que sea y la cultura que seas, todos nos vamos a morir. Así es, y creo que es lo único cierto, realmente es una de las verdades, que si nacemos, vamos a morir. Porque a todos nos concierne. Exacto. La muerte es, independientemente de las pequeñas muertes y las pequeñas pérdidas que todos también como seres humanos tenemos que ir en esta travesía de la vida, ir adaptándonos y afrontando y lidiando. Claro, claro. La muerte, como tú dices, es a todos. La muerte física es a todos. Ok, y aquí la pregunta es de los tanatólogos y de nosotros mismos en la parte existencial, nuestra existencia. Claro. Es decir, o sea, sí sabemos que vamos a morir, eso es lo único seguro. Aquí lo importante es saber, no sabemos ni cuándo, ni cómo, y creo que ahí entra el miedo. Exactamente. ¿No? Ahí es donde entra, donde acomodo esto, no sé cuándo va a morir, y creemos en nuestra ilusión de que vamos a vivir siempre, eternamente, que a mí no me va a tocar, a mí no me va a llegar, a este sí, no, como si nosotros tuviéramos un contrato por allá arriba diciéndoles, no, yo hice un contrato para toda la vida, yo soy inmortal, ¿no? Exacto. Esa es la parte de que me imagino que se maneja mucho en tanatología. Exacto, exacto. ¿Qué hay y qué manejas en tanatología? Cuando te dicen, quiero una tanatóloga, quiero una psicoterapeuta, para que me venga a ayudar, ¿en dónde entra la tanatóloga? Mira, la tanatología entra de muchas formas. Para estudiar tanatología, ¿sí? Primero es el enterarte, como que mi día, por ejemplo, de estudiar tanatología era, pues, te le unes al enemigo y te le haces amigo, así entonces es. Ya no le temes tanto. Claro, no hay resistencia. Exacto, y aprendes que es parte de la vida, ¿sí? Integrarlo. Lo integras y no es que no te duela la muerte de seres queridos, sí duele, pero lo manejas diferente, ¿sí? Y cuando tú sabes todo esto, que ese es parte del trabajo de la tanatología, si tienes un paciente terminal, por ejemplo, y te empiezas a preparar antes, empiezas a conocer pues lo que es la muerte, ¿no? Porque sabemos aquí, pero aquí no, le integras que es parte de la vida. Si aprendes el proceso de duelo, las etapas del duelo, que según Elizabeth Kubler-Ross son las 5 etapas. Sí, podríamos repetirlas acá para las personas que no sepan. Exacto. Lo que normal, cualquier tipo de duelo, son procesos y etapas que tienes que vivir, como tú dices, simultáneamente. Exacto. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a repasarlas, son ¿no? 5 etapas, ¿sí?
no tienen que ser durante un duelo, que un duelo puede ser de la muerte o puede ser de un divorcio. Claro, una casa, un cambio de casa. Un cambio de casa, un cambio de país. O sea, hay muchas pérdidas, ¿no? Y primero, bueno, no es el orden, pero está la negación, sí, está la negociación. Sí, la tristeza. La tristeza o depresión. O el enojo, que te revelas. El enojo, que es parte de, ¿no? Es la negociación. Ahorita decimos de qué se trata la negociación, ¿no? Cuando tienes, sobre todo cuando tienes un enfermo terminal, un ser querido, hasta los que no creen es, bueno, a ver, voy a negociar, sí voy a creer en ti, Dios, o sí crees. Pero que no sufra, ¿no? Pero que no sufra, o bueno, mira, que no me voy de rodillas a la villa y te prometo que voy a hacer, o sea, una serie de cosas, ¿verdad? Sí. Y negociaciones que hacemos, pues para evitar el desenlace. Y eso es parte del duelo. Lo que sí es, estas 4 etapas se van dando en desorden, ¿sí? El enojo, y luego, bueno, ya no te enojas, y luego negocias, y luego te pones triste o te deprimes, que hay una depresión natural en el proceso de duelo, pero un proceso natural de duelo en muerte, sobre todo, que es lo más fuerte, en muerte o en divorcio, que yo creo que son los más fuertes, es de 1 o 2 años. Sí, es lo que dura, es la durabilidad. Ya después se puede hacer. Cuando dura más, sí, ya es patológico. Claro, ya es patológico y hay que tratarlo. Y ahí donde entran ustedes también como psicoterapeutas, ¿no? Exactamente. Ya especialmente la pérdida. Sí. Y lo que sí se tiene que dar al final es la aceptación. Y no resignación, que luego confundimos muchas veces la resignación y nos resignamos, ¿no? Y estamos con toda esa lucha interna y no llegamos verdaderamente a liberar todo ese dolor, ¿no? Que es la aceptación. La aceptación es, sí me dolió, sí me hace falta, sí, pero ya lo pasé y la vida sigue. Y la vida sigue. Es la gran oportunidad de que el otro no, pero yo sí. Exacto. Y es esto que estábamos platicando y que platicamos cotidianamente, es aprender a morir es aprender a vivir, ¿no? Exactamente. Que lo dice hasta en la Biblia, ¿no? Pero a mí me encanta saber, porque cada muerte, cada vez que yo voy a un velorio, Pilar, ayer de hecho fui a una misa lindísima de una amiga que partió de este mundo, ¿verdad? Y se transformó. Se murió en la vida aparte físicamente. Lo que me llama la atención fue ya me perdí, ¿viste? Fue la misa. La misa y toda esta ceremonia y toda esa celebración. Y sí es importante saber que estamos, que la muerte está siempre imperando a nosotros. Inminente. Y cuando yo me duelo y de pronto me salen las lágrimas en cada muerte, me doy cuenta que eso a mí me está produciendo mi propia muerte. Estoy tocando mi propio dolor, mi propia muerte, ver qué pasa ahí. Y aprendo a vivir, como les decía, ¿no? Exacto. Veo la muerte y digo, lo único que sí es que yo estoy viva. Exacto. Y aprendo a vivir. Exacto. ¿Cómo quiero pasar mi vida? ¿En qué lapso de tiempo voy a poder hacer todo lo que necesito mientras tenga vida? Ese es un papel importantísimo de la tanatología. Cuando ves un duelo, se muere alguien cercano, además de dolerte la muerte de la otra persona, como tú dices, te confronta con tu propia muerte. ¿Sí? Así es. Y entonces, ¿qué nos dice la tanatología? Yo me acuerdo de las primeras preguntas cuando empecé a tomar el curso de tanatología, era, a ver, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para que tengas el tipo de muerte que tú quieres tener? Exacto, cómo generarla, cómo crearla. Exacto, ¿no? Que bueno, eso no nos va a garantizar, ¿no? Pero sí lo podemos programar, sí podemos decretar el tipo de muerte que queremos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, me quedan por lo menos 40 años de vida, viendo las estadísticas de vida que hay. Así es, y entonces, bueno, físicamente, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, dormir bien, o sea, todo lo que nos dicen, que ya lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Claro, porque aquí viene muy importante esto de cómo queremos vivir la vida. Exacto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia contra otros que dicen, es que pobrecito, mira, es que cómo, se murió y con el tanque de oxígeno, y se murió con esto, y se murió. Hay cosas que sí podemos evitar, hay muchas que no podemos evitar. Sí, que son fuera de nuestro control. Exacto. Que bueno, la vida nos da sorpresa, exacto. Como decía, ¿de qué se ríe Dios? Pues cuéntale tus planes, ¿verdad? Claro, exacto. Pero exacto. Bueno, hay otras que sí podemos generarlas, involucrarnos en nuestra salud. Exactamente, entonces viene nuestra salud física. Y luego, por otro lado,
viene también nuestra salud emocional. O sea, ¿qué estoy haciendo por mí y para mí, para estar bien emocionalmente? Porque hoy en día, gracias a Dios, ya está comprobado que las enfermedades están 100% relacionadas con la parte emocional. Claro, sí, como es y toda nos generamos muchas toda la sintomatología, ¿no? Exacto. Son psicosomáticos. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Pues tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar. Claro, un reseteo total de nuestras creencias, de todo lo que aprendimos que ya no nos está sirviendo en este momento. Que en un momento nos sirvieron de muletas, claro, pero ya no. Y ahorita ya no nos sirven. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? ¿Por qué cambiar mi manera de pensar? Porque si cambio mi manera de pensar, pues toda mi vida se cambia. Exacto. Cambio mi manera de sentir, de estar en el mundo, y cambio mi manera de actuar con los demás. Así es. Sí. Y entonces ya es un círculo virtuoso. Cambiando mi forma de pensar, entonces ya genero situaciones positivas de vida y empiezo a vivir y disfrutar la vida. Así es. Que además para eso estamos aquí. Para eso estamos, nada más para vivir, es lo que siempre digo, pero si venimos a estar contentos, ¿por qué nos boicoteamos, nos echamos el pie solita? Si hay tanto por lo cual estar agradecidos, exacto. Sobre todo en esto, hablando de la muerte, esto es lo que necesitamos. Sabemos que puedo morirme llegando, saliéndome de acá, que puedo tener un accidente quizá, que pueda haber una cosa totalmente fuera de mi control. Sí, ¿Cómo claro. quiero vivir esto que no sé cuánto me dieron esa sustancia? Porque finalmente la vida es tiempo, Exacto, es una sustancia, la consistencia, la sustancia de la vida es el tiempo. ¿Qué queremos hacer con él? Porque tarde o temprano vamos a caducar. Y el tiempo todo es un bien no renovable. Así es, no hay manera de poder el tiempo que recuperarlo. Está perdido. Así es. O sea, a mí cuando nací me dieron tantos minutos de vida, tantas horas de vida. Haz lo que quieras con ellas, porque lo que tienes cada día, 24 horas aparentemente. Exactamente. Lo que hagas con ellos tú lo decides, pero lo que perdiste ya se perdió, o sea, jamás lo vuelves a recuperar. Jamás. Entonces, la actitud de vida que tengamos es la diferencia para cuando nos toque irnos, y además es la diferencia para los demás. Así es. Una de las partes que alguna vez leí hace mucho, hablando justamente de tanatología y hablando de eutanasia. La eutanasia que es tan controvertida. Exactamente. ¿No? Que muchos dicen, es que si está sufriendo tanto, pues ya, aplícale la inyección, ¿no? Y esas veces dices, bueno, sí, pero no. Yo una vez leí, y que fue lo que me convenció, por lo que no la eutanasia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que en esta vida venimos para aprender. Para ser mejores personas, para trascender. Para trascender, sí. Descubrir muchas cosas, porque cosas ya están hechas, ¿no? Pero ¿cómo las descubres para aprender? Exacto, para dejar una huella en toda la gente que nos rodea. Y entonces, cuando estás en una etapa de vida, pues al final, ¿sí? Y sobre todo de muerte, ¿sí? En una etapa crónica, en una etapa terminal, la pregunta es, ¿qué sabemos nosotros que tiene que aprender mi enfermo en estos momentos de duelo, de dolor, de crisis, de emocionalmente? Y si eres creyente, tú con allá arriba, el ser superior o con Dios, ¿qué sé yo lo que tiene todavía que aprender? ¿O qué tengo yo que aprender ante esa situación? Así es. Que voy y pum, interrumpo de una manera. Exactamente. Sí, bueno, pero sí es algo muy personal, ¿no? Sí, finalmente es algo muy personal, pero es rico como lo personal. estás cuestionando, porque claro, en cualquier proceso, si todavía permanecemos aquí, es porque hay algo que todavía está. Exacto. Lo que a mí me cuesta trabajo realmente es cuando veo a personas que están totalmente ya fuera, y digo, bueno, acabo de estar, digamos, en Malinalco con una señora que le dieron un balazo desgraciadamente en quemarropa y está ahí como si fuera vegetal. Para mí me confrontó muchísimo esto, bueno, dentro de todas las cosas que he vivido, y fue decir, ¿para qué? ¿No? Y claro que después me llegó una luz en esto que estás diciendo, dije, a lo mejor ella no se da cuenta, pareciera que no está como dándose cuenta, Exacto. pero a nivel alma, a nivel muy profundo, algo está generando adentro, y no nada más a ella misma, sino a todos los que estamos, los que le rodean. porque es una resonancia,
es un impacto de tal manera que ¿qué hacemos? Pues estamos dándole flores, le están llevando unas maripositas, unas como palomitas de papel, que junten miel, y hay algo que acerca, ella está como de sacrificada, digamos, vamos a llamarlo así, ella está poniéndose ahí para el servicio de todos nosotros, para que aprendamos algo. Exacto. Nos toca nuestra muerte, nos toca nuestra misericordia, nos toca nuestra compasión, toca algo tan profundo, ver a personas que dices, bueno, es un vegetal ahí, no, ahí está viva, quién sabe su alma está, así es, quién sabe. Y esto es importante con lo que hablas con respecto a lo que es la eutanasia, ¿no? Que decimos, exacto, ya que yo misma le he dicho, yo por favor, si me ven en esas circunstancias, por favor pónganme ahí una medicinita y yo ya me voy del otro mundo, ¿no? Pero si vemos algo mucho más profundo. Exacto, cuando te pones a pensar esto, y hoy en día la mayoría, no todos los dolores se pueden aliviar, pero muchísimos, sí, o sea, la ciencia ha avanzado tanto que sí hay muchísimos dolores que se pueden evitar, o simplemente te cedan, que es bueno, si ya no está, bueno, a lo mejor no está, pero sí está, o sea, qué sé yo, sobre todo ese misterio eso humano. Ese es insondable, ¿no? Porque son misterios. Son misterios que quizá nunca vamos a tener respuesta. O sea, a mí me han dicho, bueno, pero ¿por qué el bebé de 10 meses y no el asesino de 40 años que sigue? Así es, esas son las cosas que nos afrontamos. Exacto, son los misterios de la vida, ¿no? Que la vida es mucho más allá de lo que podemos así pensar. Es. Los renglones torcidos de Dios que le llaman, sí, ¿no? Sí, es mucho más, no porque hay cosas que no las podemos entender. Es muy limitado nuestro pensamiento para hablar de esto. Nuestra percepción, o sea, somos mucho más que eso. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? La verdad, o sea, son... Sí, porque estamos afrontándonos todo el tiempo a la muerte, todo el tiempo, a las pérdidas, a la muerte y el duelo, que es muy importante. Es lo que haces tú como tanatóloga. Bueno, no fui tanatóloga, yo estudié un semestre, digamos, parte de todo el entrenamiento, y tenía que ir, porque más que el duelo como tú lo haces, de ya estar con las personas, apoyándolas, consolándolas, pues tenemos que estar viendo que todo el tiempo estamos perdiendo. Exacto. Cuando la tanatología, además, se los das básicamente mucho a las personas, ¿verdad? A la gente, a los familiares, a los amigos, cuando tienes a personas terminales o cuando acaba de morir una persona. En todo eso, y es proceso. A quien la pide. O sea, como dicen, la ayuda no es para quien la necesita, sino para quien la pide. Sí. Si un enfermo terminal no quiere, así es. ¿no? Bueno, una vez me mandaron, o sea, una amiga me dijo, sí, es que fíjate que a esta señora se le acaba de morir su hijo en un accidente, ¿no? Y le dije, a ver, ¿y ella quiere? Lo más importante siempre me dijo, en un proceso yo terapéutico. creo que sí, ¿no? Entonces yo llegué a la casa porque una señora mayor, dije, no, que no se mueva, yo voy a su casa, ¿no? Y lo primero que le pregunté es, a ver, y ahora sí aquí entre nos, ¿usted quiere? Me dijo, pues es que ya sé lo que es, no es el primer hijo que se me muere. Me dijo, ya sé lo que es, ya tengo pasó. que hacer el duelo, tengo que llorar, ya sé lo que es. Me dijo, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Dije, no, bueno, yo vengo a lo que a usted se le ofrezca, pero si de verdad no se le ofrece nada, pues no tengo nada que hacer aquí. Sí, muchas veces es la necesidad de los demás. Exacto. Y no es lo que tú necesitas, o a lo mejor no estás queriendo, no estás preparada todavía para recibir. También. Y le dije, a ver, señora, ¿qué le parece? Si ya que estoy aquí, vamos a aprovechar mi tiempo y su tiempo, porque usted apartó también este tiempo, y vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Y entonces ya ahí le metí mis técnicas ericksonianas y hablamos un poco del duelo y de las pérdidas y de lo que le hubiera querido decir a su hijo y accedió, ¿no? Así como diciendo, bueno, pues sí, es cierto, o sea, ya parte esta hora. Y esto que dices es muy rico porque hay técnicas con este estudio, que es la tanatología, claro, porque la muerte, hablar de la muerte pues es amplísimo y complejísimo, ¿no? Sí. Y además lo podemos hacer de diferentes perspectivas. Sin embargo, hablar de tanatología como tal, como tanatólogos, es precisamente ese estudio, el estudio, qué técnicas hay, cómo los ayudas, o sea, cómo, como tú dices, haces cartas o puedes afrontar con la persona que ya se fue, no le dijiste, todos los asuntos pendientes que se quedaron, que yo creo que eso es lo que hace muchísimo daño, claro, para que se haga crónico, eso que decías, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, resumiendo, es 2 años normalmente, es cuando puedes rellenar, digamos, es un duelo normal, es un duelo sano. Un duelo sano en donde tienes que vivir, como lo dijo Pili, para resumir un poquito, puede ser empezar con el enojo, te rebelas, es un enojo, no, es una negación, luego sigue la negación, no me está
está pasando a mí, no me está pasando a mí, no me está Exacto, pasando, y luego viene la depresión, y luego viene el enojo otra vez, y luego viene Exacto. luego la negociación, y finalmente la aceptación. Digamos que entonces no sucede esto, entonces vamos a la otra parte, que es lo crónico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para empezar a aceptar que es algo ya inminente? ¿Cómo puedes ayudar a las personas para realmente empezar a sacarla de esa parte como crónica? Porque me decías que tenías una paciente, una persona que se había muerto hace su esposo 21 años y seguía pegada a lo mismo. Uh-huh. Sí, pobre. Hay que trabajar siempre cuando hay una muerte, porque hay además varios tipos de muerte. Si nos da tiempo podemos tocar los tipos de muerte que hay. Perdón. Pero siempre que hay una muerte, siempre inminentemente viene la culpa. Es que, ¿y si yo hubiera hecho? ¿Y si le hubiera dicho? ¿Y si le hubiera dado? ¿Y si no le hubiera dado? Que porque le di, porque no lo llevé, o porque si lo llevé, o sea, bueno, mil cosas, ¿no? Y entonces viene cierta culpa. Y saber en primer lugar que la culpa no sirve de nada. O sea, es de los sentimientos más dañinos que tenemos los seres humanos. Así como el miedo tiene sus dos, o sea, todos los sentimientos tienen dos caras y sirven para algo. La culpa no sirve para nada, más que en el momentito de que el niño va, se voló unos chicles y ¡ay, me cacharon! ¡Qué remordimiento! Voy y lo regreso. Así es. ¿No? O pido perdón porque metí la pata en algo, me equivoqué, ofendí a alguien, pero ese es remordimiento. La culpa no sirve para nada, por supuesto. Y mira, cuando estamos hoy que estábamos en la misa y mi culpa, yo respeto mucho, pero mi culpa, desde ahí nos están metiendo una culpa que es introyectada, no está dentro de los sentimientos. Exacto. Que no es y además la culpa tiene que ver con lo que hacemos y la vergüenza tiene que ver con lo que somos, ¿no? Pero finalmente esto siempre se da. Mi mamá estuvo ahorita cuando murió mi papi y fue mucho la culpa. Yo hubiera salvado, yo lo hubiera hecho y no se lo perdonaba. Y eso que ahí es donde empieza a trabajar. Saber que la muerte, o sea, como dicen, la muerte cuando me toca, aunque me quite, me toca. Y si no me toca, aunque me ponga, no me toca. Exacto. O sea, la muerte, yo no tengo nada que hacer. ¿No? Obviamente tampoco le voy a dar una cucharada de arsénico a un niño, pues ahí sí es lo que platicamos al principio, o sea, podemos tener una vida, una calidad de vida y generar nuestra propia decir, quiero vivir hasta tantos años de esta manera, pero hay cosas que son totalmente que están fuera de, o sea, de nuestro manejo, nuestro control, como me enteré yo ayer que se casaron, una pareja, se fueron de luna de miel creo que a Tailandia y les toca el tsunami. Uh-huh. Pues a ver, o sea, ¿cómo vas a saber eso? Pues así es que mejor hubiera escogido otro lugar. Pues ¿cómo vas a saber? O sea, hay cosas que es imposible saber. Sí, es imposible. Lo que sí podemos saber, acá hay un recadito que dice, somos la muerte. Ya no lo escuché. Sí llegó un recado, ¿verdad, Mari? Es que siempre claro, la muerte nos toca mucho dolor y el dolor nos hace, no es sufrimiento, porque hay que distinguir un poquito el sufrimiento que nos victimamos a realmente tocar el dolor, que es el dolor existencial que tenemos. Tienes que tocar el dolor, o sea, para salir de un duelo no hay de otra más que tocar el dolor. A mí cuando me dicen es que se puso muy mal y el psiquiatra le dio una pastilla, pues ahí nada más estás durmiendo el dolor, porque el dolor está. Es lo que platicábamos. Si no lo trabajas, si no lo tocas, si no sale, toda la vida va a estar cargándola porque estás dopada. Así es como una anestesia. Sí. Y no podemos anestesiar, o lo confrontamos y nos dolemos y llegamos al fondo. Sí, claro. Fondo, al morirnos y el con fondo él. se vale tirarme en la cama un día, si puedo, a llorar. Y hablar de lo que nos está sucediendo. No podemos expresar tantos un día sentimientos. O muchos, todos hasta que se vaya limpiando. Mi mami le hablaba y le decía, mami, esto, y no podía, y era llorar, y no podía sostenerse. Yo pensé que era una mujer fuerte, yo había tomado curso, nada, nunca sabes cómo vas a tocar el dolor. Pero el llorar no quiere decir que no sea fuerte, esa es una creencia. Exactamente. Le digo, mami, eres fuerte, más fuerte eres. Claro, tocar tu debilidad. Claro. Más fuerte es aceptar que te estás doliendo por dentro y que es una pérdida que ya no es tan recuperable. ¿Cómo lo quieres hacer? Pero tienes que ir limpiando, es como desaguando, ¿no? Es como desdibujando poco a poco hasta que se va.
pero tienes que afrontarlo y tocarlo. Y eso es normal inminente. y natural estar llorando, es normal y natural de repente no querer salir, es normal y natural hacer eso. Claro, también es diferente el duelo en mujeres que en hombres. Las mujeres somos mucho más fáciles de ponernos a llorar. Ah, sí, pues somos unas Los lloronas. hombres van, se encierran en su oficina a trabajar. Pues esa es su forma de ser. Es una manera de poder Es una negar manera, y una manera de poder exactamente. evitar el Pero dolor. de que hay que tocar y sí duele, claro que Y duele. duele, pero como si nos estuviera metiendo de Por verdad un supuesto. cuchillo. Y desgraciadamente hay que padecerlo, no hay de otra. Bueno. Y en la manera como yo lo padezca, yo pasé mi duelo, es la manera como voy a salir. Y en unos años, claro que me voy a acordar. Y como dice Milton Erickson, ¿no? Que todas las heridas se curan si las dejamos curar. O sea, la herida, pues sí se va a sanar. Sí, y si hacemos la metáfora, pues es una herida igual. Si ahorita me Claro, abro aquí y está claro. sangrando, pues hay que sangrarnos y ver y luego. Y se va a tardar el tiempo para que se cicatrice. Exacto. Y la cicatriz va a quedar. O sea, El recuerdo va a quedar, ahí va, pero ya. pero no eso me nos va a hace doler. más fuerte, eso nos hace más Claro, fuerte. Es que la claro. pérdida de un ser querido creo que es lo peor, o sea, y si hablamos, como tú dices, de diferentes muertes, pero la pérdida de un hijo, digamos, No, bueno. o de una pareja, creo que es uno de los más, Sí, de sí, los por más supuesto, fuertes, ¿no? por supuesto. Ya nos queda un poquito tiempo, pero me encantaría, ahorita me dijiste que me llama la atención, Pili, de decir que tenía 5 tipos, que había tipos de muertes, ¿no? ¿En Sí, qué te refieres sí, a esos mira. tipos de muertes? Es muy, y de ahí, y del tipo de muerte viene el tipo de duelo, obviamente. Ujú. Entonces, si viene la muerte de una persona, de un adulto que tiene de 80, 90 años y ya viene enfermo, pues es una muerte natural, o sea, ya es una muerte que íbamos esperando. Y esas muertes, el duelo, ya lo vamos haciendo desde antes. Desde antes, te vas preparando, te vas Exacto, preparando, no sé. O sea, no una sé tía bien. mía acaba de morir hace un mes, pero bueno, murió de 81 años, ya la veía yo venir, ya el duelo ya lo empecé a hacer antes porque ya tenía oxígeno, ya no podía, o sea, vamos viendo cómo se va deteriorando el organismo, pero es una muerte natural, es una edad, pues que dices, bueno, pues ya le tocaba, Así es. ¿sí? El duelo lo empiezas a hacer antes y es un duelo más fácil de salir, aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, pero dices, bueno, pues ya. Así ya es, te era vas hora, preparando, ¿no? y sí Exacto, hay una te vas preparación. preparando. O si es una muerte también, que bueno, este año he tenido muchísimas Muchísimas, muertes, y ¿no? muertes de gente Ay, joven, sí, bueno, sí, pues sí, digo, de no, todas, sí. pero sí ¿No? vale la pena decirlo, un niño, ¿verdad? Hermosísimo, de, Sí, de sí, 17 claro. años, Sí, sí, sorpresivamente, nos O, rompe. sí, o, por ejemplo, el caso de una amiga mía, ¿no? Que claro que me dolió de mi edad, pero dices, híjoles, tenía ya 9 años con un cáncer. No, o sea, ya al final la iba a ver y ya, o sea, me dijo su mamá y sus hermanas, ya, Pilar, por favor no entres al cuarto, ya está, ya. No, Sí, pero así bueno, que- ya te vas preparando. Y ya era una muerte ya deseada. O sea, dices, ay, pobre, o sea, ahora sí eso ya no es vida, ya. Cuando se muere, ay, ya, por fin, ay, pobre, ya, y descansa ella, descansa su familia, su esposo, sus hijos, y bueno, obviamente sí viene la tristeza y viene el duelo después, Para una parte perder. del duelo, Ya porque no el duelo está ya- hasta eso nos afinamos, hasta en el mismo dolor, en la parte hasta Exacto. disfuncional, nos vamos acomodando, ahora a quién le voy a llorar, ahora a quién voy a atender, ¿no? Exacto, Ujú. pero ya te vienes preparando desde antes, ¿no? Porque ya viene enferma desde hace años y al final dices, ya pobre, ya, ¿no? Ya hiciste el duelo desde antes y luego se reacomodó. Pero esas otras muertes, que son los accidentes, Las que cosas son- repentinas. eso, que entras en shock, que no te preparaste. No, es tremendo. Claro, para el que se va es la mejor, ¿eh? Pero para el que se queda, o sea, que de repente te hablen y te digan, cuando hace 2 horas lo vi, o comí con él o con ella, y ya no está. Y ya no está. Y lo que decía ahorita aquí, un recadito que están diciendo aquí, un mensaje que dice, el dolor viene precisamente porque a veces no sabemos quién es el que se ha muerto, ¿no? ¿Cuántas veces ese arrepentimiento de no saber lo que le dijimos, quién era en verdad? Te quedas con la duda, te quedas con esa gana de decir, en vida, hermano, lo en hubiera vida, y no dicho, lo y lo hubiera- hice. Exacto. El Entonces, hubiera, la culpa que acabas de decir. Por eso es súper importante, como no sabemos, es día a día ir cerrando ciclos. ¿Qué es cerrar ciclos? Decir te quiero a quien queremos, pedir perdón con quien nos equivocamos, con quien la regamos, hablar y decir lo que sentimos. Expresar nuestros Es que lo sentimientos hubiera genuinos. dicho, es que no le dije. Y eso, bueno, duele más.
Así es. Pero bueno, si ya nos pasó, que nos ha pasado a todos, que es que le hubiera dicho, es que no dije, es que escribimos una carta. Así es, hay que escribir las cartas que son maravillosas. Exacto. Para despedirnos, para expresar lo que está dentro. Es que mi mamá se murió explayarnos. hace 10 años y todavía tengo, escríbele la carta. Y si no, ponerla ahí con una foto. Yo hemos hecho en talleres muy importantes con mamás, sobre todo, y con papás, y nos ponen así, traemos Claro. ahí al círculo, porque es un círculo de confianza, de amor, de contención, y traemos la de la mamá, una foto, y ahí, en primera persona, estamos expresándole todo. Exacto. Mira, yo lo hice El pendiente en que me pendiente. quedó. Todo el pendiente, y aún si no se ha muerto, también a veces Sí, las personas claro, no podemos por supuesto. expresar a las personas porque no reciben. Se las escribimos. Se las escribimos, lo Sí. decimos. Y le llegan, ¿eh? Le llegan. Energéticamente hablamos, estamos Le hablando llega. de eso, energéticamente le llega, por supuesto, emanamos esa intención, ese pensamiento amoroso, y por supuesto que llega a donde tenga que llenar, y sobre todo nosotros nos liberamos, Sí, no nos eso quedamos es con básico. esto aquí dentro, Sí, claro. podrido, añejado, que se va Que ahí, no sirve de nada. que no sirve de nada, ¿no? Sí, Y bueno, este tema es verdaderamente apasionante, amplísimo, es un tema amplísimo y que es apasionante. amplísimo, porque ahorita se nos fue el tiempo muy, muy rápido, ya no pudimos ni siquiera hacer los 3 bloques, pero te voy a invitar otra vez, Sí, Pili, claro, para claro. que vengas de veras y seguir platicando desde otros conceptos, porque hay que hablar de la muerte también desde la parte de religión, de la parte cultural. Sí. Es muy interesante ver cómo cada cultura, cada religión exacto, tiene un manejo diferente. Totalmente, porque Sí. es algo que nos concierne, es algo que Claro, está es todos algo los días que presente. vivimos, sí, claro. Todo el tiempo. Sí, Entonces sí, yo te invito, hablamos de la eutanasia, que es un Sí. tema muy importante, unos que están a favor, otros no, hay muchísima debate ahí, Controversia en eso, controversia, y bueno, pues están invitados siempre aquí a venir a hablarnos de todos estos temas. También, bueno, vamos a hablar de muchos, y usted Es va a que estar hay invitada. temas para hablar, bueno, sobran. Sobran. Impresión, Y sí. me encantó el día de hoy, que verdaderamente nos mandaron muchísimos mensajes. No se veía totalmente bien, no sé si se puedan meter un poquito nomás como para darle las gracias a las personas que Sí, están aquí sí, cooperando. muchas gracias. Dice Alicia: cuando sabemos quiénes somos, la muerte ya no nos causa ese dolor. Exactamente. Y ese es muy lindo, ese es un tema precioso, Sí, porque sí. porque es como, ya estoy preparada para el dolor, ya estoy Sí, preparada claro. para la muerte. Y a veces me dicen, ¿y te podrías morir, Mariana? Y un día en un curso de tanatología precisamente le dije, creo que sí, porque no me he arrepentido de nada, No tienes porque pendientes. no tengo pendientes, creo que ahora sí que estoy en paz, como decía el Exacto, poema, estás ¿no? plena. Mingo Aranz dice: Vivi sus palabras con la enfermedad terminal de mi madre y vi la muerte como compasión. Saludos desde Venezuela. Pues desde Muchas saludos, gracias. porque claro, hay compasión, y la Sí, compasión es claro. más allá hasta que el amor. Es algo Ay, profundo hablar de la compasión. Sí. Ese sí. es un tema también pendiente, lo vamos a Sí, apuntar. por supuesto. Y bueno, Mónica nos dice saludos, y había otro por ahí que ya no lo logro como leer. Muy gran tema, dice, súper interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por participar, ahora sí que muchas gracias por participar, pero gracias por sus comentarios, nos sirven mucho Sí, saber que nos claro. están escuchando. Siempre este foro y este espacio es precisamente para eso, para hablar, para reflexionar, para por lo menos detenernos un poquito en la vida de ese correr y decir, ¿qué pasa? Y tú pregúntate ahorita con este tema que estamos dando, ¿cómo quieres morir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir la vida? Porque hablar de la muerte es Claro. hablar de la vida, están Sí, juntas, claro. es la polaridad. Hay que valorar la muerte para valorar la vida. Claro. Y entonces ahí acércate a tu propia vida. Es el placer de vivir, que le llaman Eros, y Tánatos, que es la muerte. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Pili, muchísimas gracias por a estar ti, Marce. aquí. Fue un placer escucharte, y bueno, y estás invitada muchísimas Yo veces encantada. más. A mí estas ¿Eh? cosas me encantan, me llenan, y podríamos seguir aquí. Aquí Muchas gracias por eternamente. invitarme, sí. Que tengan un muy, muy lindo viernes, y bueno, pues Un a bonito vivir. fin de Siempre semana. vivan Así con es. todo lo que puedan, con toda la intensidad. Vivan el día y el momento. Gracias.